Descubierto. El increíble cambio de vida de una mujer que aceptó al humilde campesino como esposo. Ana regresó a su pequeño pueblo en México, su corazón aún marcado por el desengaño amoroso que la había hecho dudar de su valía. Con 28 años, había dejado atrás una carrera brillante en ingeniería, y ahora se sentía atrapada entre las expectativas de su madre y la presión del pueblo. Los murmullos la seguían a todas partes. La promesa de un futuro exitoso parecía diluirse en el aire polvoriento de las calles empedradas. ¿Por qué no te casas con José? La insistencia de su madre resonaba como un eco creciente que hacía temblar su espíritu. José, un campesino admirable, reflejaba la esencia de la dedicación y el trabajo duro, pero Ana no podía dejar de ver la brecha que existía entre su ambición y la vida sencilla que llevaba él. A cada paso que daba, el suelo bajo sus pies parecía gritarle que su lugar estaba en la ciudad, diseñando estructuras y soluciones para un mundo que la necesitaba. Sin embargo, cada vez que pasaba frente al campo donde José trabajaba, su corazón se estrujaba. Lo veía sudar, arado en mano, guiando la tierra con amor, mientras sus manos, callosas y fuertes, daban testimonio de un esfuerzo infinito. Desde la ventana de la cocina, escuchaba a su madre contarle sobre hombres que construyan familias, y algo en ella se resistía. Mientras ayudaba en la cocina un caluroso sábado por la tarde, se miró en el espejo y sintió que había dos Anas. Una, la ingeniera que soñaba con cambiar el mundo. La otra, la mujer que se cuestionaba si el verdadero éxito era cumplir las expectativas ajenas. Su madre, con lágrimas en los ojos, le contaba historias de sacrificio y amor que jamás tuvieron eco en los pabellones de la universidad, donde había pasado su juventud. El verdadero hombre es el que cuida, el que siembra sueños en la tierra, repetía su voz, como un mantra implacable. La angustia comenzaba a cobrar forma, un peso abrumador en su pecho que no podía ignorar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un día, mientras se encontraban en la cancha del pueblo, José le reveló su secreto. Tenía un vasto conocimiento sobre técnicas de agricultura sostenible. Sus ojos brillaron con la emoción de un niño al hablar de cómo eso podría cambiar su comunidad. Ana sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Por qué nunca había visto esa faceta de él? Podrían unir sus respectivas pasiones para darle un nuevo impulso no solo a sus vidas, sino a todo el pueblo. Pero el dilema iba más allá de eso. La lucha personal comenzaba a cobrar forma. ¿Debería sacrificar sus sueños por un futuro que otros querían para ella? La presión aumentaba, y con ella la duda. ¿Qué rumbo tomar? La gran competencia para presentar su idea se acercaba, pero los comentarios en el pueblo se volvían hirientes. Ana sentía cada mirada, cada susurro, como estocadas en su pecho. La vida que había conocido se deslizaba entre sus dedos mientras la incertidumbre la ahogaba. ¿Podría reconciliar el amor con sus sueños, o estaba condenada a ceder ante una estructura que nunca se había construido para ella? Con cada paso, la angustia la llevaba a la pregunta definitiva. ¿Realmente podría encontrar un camino que la uniera a José y explorar juntos un futuro que desafiara las expectativas? La elección que tenía enfrente parecía inminente, y el eco de su mente se volvía cada vez más insistentemente aterrador. Ana se sentó en el borde de su cama, absorta en sus pensamientos. La luz del atardecer se colaba por la ventana, creando sombras que parecían alargarse como las posibilidades de su vida. El eco de las palabras de José resonaba en su mente, despuntando una chispa de curiosidad dentro de su ser. La idea de fusionar su conocimiento de ingeniería con las técnicas sostenibles que él conocía la intrigaba más de lo que quería admitir. ¿Podrían ser el cambio que tanto necesitaba su pueblo? A la mañana siguiente, Ana decidió visitar el campo. Sabía que debía enfrentar no solo a José, sino a su propia resistencia. Cuando llegó, lo vio trabajando, sus músculos tensos, su frente perlada de sudor, y una expresión de satisfacción en su rostro. Frente a él, la tierra parecía vibrar con energía. Ana tomó una respiración profunda y se acercó.
José, comenzó, sintiendo que su voz temblaba un poco. Me gustaría hablar sobre tus ideas sobre la agricultura. Los ojos de José se iluminaron al instante, y por un momento los murmullos del pueblo parecieron desvanecerse. Compartió su visión de un sistema que se basara en la rotación de cultivos y en la preservación del suelo. Al escucharle, Ana sintió cómo su corazón se aceleraba. Las posibilidades se desplegaban ante ella. Mientras José hablaba, Ana lo llevó a un rincón del campo donde habían decidido establecer un pequeño estudio comunitario, un lugar donde pudieran experimentar con sus ideas. Su mente trabajaba a 1000 por hora, formando un plano en el que combinara sus habilidades para diseñar un sistema que serviría al pueblo. Era una mezcla de ingenio y amor al trabajo duro, algo que nunca había considerado posible. Sin embargo, sus dudas no desaparecieron. La voz de su madre emergió una y otra vez. El amor es lo que da forma a nuestras vidas, no los sueños vacíos. ¿Qué pensaría si supiera que se estaba aventurando por un camino donde fusionaría su vida profesional con sus sentimientos hacia José? Un día, mientras discutían estrategias en el campo, Ana tomó una decisión. Vamos a presentar esta idea en el concurso de las innovaciones sostenibles. Podríamos conseguir financiamiento para hacerlo realidad. La sonrisa de José se ensanchó, un destello de esperanza en sus ojos. Pero, al mismo tiempo, una parte de Ana temía que, si no ganaban, sus sueños se desmoronarían en un instante, dejando un rastro de decepción tanto para ella como para él. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. El proyecto iba tomando forma, y aunque trabajaban juntos, Ana se sintió dividida. Cada logro en el campo se sentía dulce, pero la presión de la competencia la hacía sentir pequeña. La ansiedad la mantenía despierta por las noches, cuestionando si realmente podía mantener ambos mundos, su amor por José y su pasión por la ingeniería. Ana se preguntó si realmente estaba escuchando su corazón, o si estaba simplemente intentando complacer la idea de lo que debía ser su vida. La duda era un compañero constante, hasta que un día, después de una intensa jornada de trabajo, decidió que no podía seguir así. Necesitaba tener una conversación honesta con José. La conexión que había empezado a florecer empezaba a ser amenazada por el miedo y la incertidumbre que la rodeaban. José, le dijo, entre nervios y determinación, necesito que sepas lo que siento. Estoy asustada de lo que esto podría significar, para nosotros, para mí. La reacción de José era crucial. ¿Aceptarían juntos el riesgo o permitirían que el temor les separara? Al alzar la mirada hacia el horizonte, Ana se dio cuenta de que el futuro que había imaginado dependía de su capacidad para actuar, no solo en el trabajo, sino también en sus emociones. Pero la respuesta de José podría cambiarlo todo. Y allí, en el campo donde había comenzado todo, el viento trajo consigo una nueva inquietud. ¿Estaban listos para enfrentar lo que se avecinaba? La vida de Ana estaba a punto de dar un giro inesperado, y el siguiente paso podría ser decisivo. Ana sintió que el aire se volvía más tenso a medida que esperaba la respuesta de José. Cada instante transcurrió como una eternidad, y sus manos temblaban ligeramente. El estómago le daba vueltas. Las posibilidades de lo que podría suceder parecían abrumadoras. «Lo sé, Ana», respondió él finalmente, su tono sereno y firme. «También tengo miedo, pero creo que esto podría significar algo más que solo un proyecto. Podría ser un camino hacia algo más grande». Esa declaración hizo eco en el interior de Ana. No solo estaba tratando de fusionar sus ideas, sino que ambos estaban a punto de embarcarse en un viaje emocional y profesional, un camino que tomaría tiempo y esfuerzo. La ansiedad que sentía comenzó a transformarse en un tipo distinto de energía, la emoción de un futuro incierto, pero emocionante. Con esa conversación, Ana se sintió impulsada a actuar. En las semanas siguientes, sumergirse en el trabajo se convirtió en una forma de mediar sus miedos. Juntos empezaron a organizar sus ideas, creando un plan estratégico más elaborado para el concurso. Ana trabajaba en el diseño de un sistema que pudiera documentar todos los aspectos de la técnica sostenible que José promovía, desde la calidad del suelo hasta el uso eficiente del agua. Sus habilidades de ingeniera se conectaban de manera natural con la filosofía agrícola de José, y la chispa de creatividad comenzó a iluminar todo el proceso. Pero en medio del fervor del trabajo, Ana no pudo evitar preguntarse si realmente se estaba comprometiendo a dos frentes, el desarrollo del proyecto y su conexión emocional con José. Cada vez que intercambiaban ideas, había un momento de fricción entre la pasión profesional y el matiz de su relación personal. La duda volvió a asomarse a su mente, susurrando que quizás solo se estaba dejando llevar por las circunstancias. Un día, decidida a despejar sus pensamientos, Ana buscó una tarde de soledad en el campo.
Se sentó en una colina, observando cómo los rayos de sol se filtraban a través de las hojas de los árboles. Reflexionaba sobre su trayectoria, sobre cómo había llegado a combinar su vida profesional con sus sentimientos hacia José. Aquello podía ser un riesgo, pero la posibilidad de crear algo significativo le dio ánimo. Sin embargo, plantearse esos sentimientos también la llevó a cuestionar cuán comprometida estaba con el proyecto. ¿Era un verdadero impulso por el cambio o una forma de escapar del miedo al fracaso? Con un cuaderno en mano, empezó a escribir sus pensamientos, delineando lo que esperaba lograr y lo que estaba dispuesta a sacrificar por ello. A medida que trazaba sus expectativas, se dio cuenta de que el mayor obstáculo que enfrentaba no era el proyecto en sí, sino el miedo a decepcionarse a sí misma. Cuando regresó donde José, sintió que su resolución había cobrado fuerza. Hablarían no solo de planes, sino de sueños. Quería ser clara acerca de sus miedos y aspiraciones, para no permitir que la ambigüedad afectara su trabajo conjunto. José, quiero que sepas que esto es importante para mí. No solo nuestro proyecto, sino también nuestra relación. Necesitamos ser transparentes el uno con el otro si realmente queremos que funcione, le dijo con sinceridad. José asintió, comprendiendo la profundidad de su declaración. Estamos juntos en esto, Ana. Si tenemos que fracasar, que sea como equipo. Quiero que este camino signifique algo para los dos. Con aquella claridad mutua, la presión que había sentido comenzó a disiparse. Pero Ana sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Juntos tendrían que lidiar con la incertidumbre del concurso, los temores internos y la presión externa. Mientras soñaban con un futuro juntos, los ecos del pasado todavía resonaban en sus oídos. Cada paso hacia adelante despertaba nuevas dudas, y Ana se preguntó si, incluso con toda su preparación, estaban listos para lo que se avecinaba. El concurso se acercaba, y el resultado cambiaría su vida para siempre. La verdad era que el éxito en el concurso no solo significaba reconocimiento, sino también poner a prueba la fuerza de su vínculo. La batalla por materializar sus sueños les llevaría a confrontar no solo a los demás, sino a sí mismos y a sus propias convicciones. Con cada decisión que tomaran, el peso de sus aspiraciones y temores se hacía más palpable. Así, se prepararon para aquel momento crucial. ¿Lograrían convertir su visión en una realidad o dejarían que sus miedos los separaran? El futuro era incierto, y era hora de enfrentar la verdad, porque el momento de la verdad había llegado. Ana no podía deshacerse de la sensación de que el tiempo se estaba acelerando. Cada día que pasaba representaba una nueva oportunidad para probarse a sí misma, no solo como ingeniera, sino también como persona. Su mente estaba atareada con la acumulación de decisiones que nunca imaginó que tendría que enfrentar. Todo giraba en torno a una pregunta cada vez más urgente. ¿Estaba dispuesta a arriesgar lo que había construido por un futuro incierto con José? En las primeras horas de la mañana, Ana se sentó en su computadora, buscando información sobre los últimos avances tecnológicos en prácticas agrícolas sostenibles. La determinación brillaba en sus ojos. El proyecto debía convertirse en un éxito, y estaba decidida a dejar su huella. Sin embargo, mientras revisaba los datos, su mente divagó hacia la conexión entre ella y José. Su vínculo había florecido en los últimos meses, pero con cada vez que se reunían para trabajar, una parte de ella luchaba por mantenerse centrada. La tensión entre lo profesional y lo personal crecía y se hacía ineludible. Una tarde, después de una larga sesión de trabajo, José se detuvo a observarla con una mirada intensa. «Ana, sientes que a veces estamos en mundos diferentes, ¿no es así?». La pregunta lo sacudió. ¿Cómo podía él estar tan próximo en sus pensamientos? Fue un instante revelador. Ella simplemente asintió, sintiéndose expuesta pero al mismo tiempo agradecida por la franqueza de él. «Es como si estuviéramos tratando de hacer que encajen dos piezas de un rompecabezas que no fueron hechas para unirse», confesó Ana, su voz casi un susurro. José la entendía, y eso la aterraba y la tranquilizaba a la vez. Tenía la impresión de que estaba a punto de cruzar una línea, una que definía el rumbo de sus vidas. Una noche, mientras revisaba las presentaciones que habían preparado, Ana se dio cuenta de que su impaciencia la estaba alejando de su objetivo original. Un artículo sobre el impacto emocional de la innovación en la agricultura sostenible la llevó a pensar en su propio enfoque. Se dio cuenta de que había estado tan concentrada en las métricas y los resultados que había olvidado incorporar su esencia, aquello que la hacía única, su pasión por el medio ambiente y su deseo de contribuir a algo positivo en el mundo. Decidida a compartir esto con José, planeó una reunión para mostrarle no solo datos, sino también la visión que habita en lo profundo de su ser. Necesitaba que él entendiera que su motivación no era únicamente el concurso,
sino dejar un legado que uniera su amor por la ingeniería y la naturaleza. «Quiero que nuestro proyecto sea un reflejo de quiénes somos», le dijo con fervor. José, escuchando cada palabra, comenzó a entender que no se trataba solo de las cifras, sino de la huella que dejarían juntos. La conversación fluyó, y lo que al principio era un intercambio de ideas se transformó en una revelación. Ambos se dieron cuenta de que su combinación de habilidades era lo que podría llevar su proyecto más allá de una simple presentación. Juntos podían contribuir a un cambio real en la forma en que se concebiría la agricultura sostenible. La claridad y la emoción reemplazaron sus dudas. Aún así, Ana sintió una sombra de preocupación al pensar en las opiniones externas. ¿Habría críticos dispuestos a dinamitar su esfuerzo? Los murmullos de desconfianza aparecieron en su mente, cuestionando su valía y la decisión de asociarse con José. En un instante, la euforia que sentía se vio empañada por el miedo a fracasar, a estar en el punto de no retorno. «¿Y si no les gusta lo que hemos creado?», preguntó Ana, su voz temblorosa. José, con una mirada de firmeza, le respondió: «Si no les gusta, será un desafío, pero nunca será un motivo para no intentarlo. Estamos creando algo nuevo, algo en lo que creemos». Un nuevo desafío había surgido. No solo lucharían contra el escepticismo del mundo exterior, sino que también debían superar sus propios miedos internos. Ana sintió el peso de esas palabras. Era el momento de dejar que su pasión prevaleciera sobre la duda. La fecha del concurso se acercaba, y con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Mientras avanzaban, Ana sabía que su viaje no se trataba solo de un proyecto, sino del redescubrimiento de su verdadero ser. Se sentía más viva que nunca y al mismo tiempo más vulnerable. Con esta nueva perspectiva brotando en su interior, Ana comprendió que la verdadera lucha sería igualar su crecimiento personal con la evolución del proyecto. Y mientras un nuevo amanecer se dibujaba en el horizonte, la pregunta se convertía en un eco constante. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar la realidad que estaba construyendo? Cada paso que daban los acercaban más a la meta, pero ¿quiénes serían al final del camino? Ana se despertó con un nudo en el estómago. Las horas de la noche anterior se habían desvanecido en un torbellino de pensamientos, y la ansiedad se mezclaba con un destello de determinación. Era el día crucial. El concurso estaba a la vuelta de la esquina, y cada decisión ahora parecía monumental. Sentía que cada elección que había hecho hasta ese momento la había llevado a esta encrucijada, donde no solo estaba en juego su proyecto, sino su propio sentido de identidad. Mientras se preparaba, su mente luchaba entre dos realidades: la mujer segura que había crecido en su carrera y la que aún tenía miedo de enfrentar el juicio ajeno. La mirada de José estaba grabada en su memoria, la forma en que la había animado, cómo había alimentado su confianza, se entrelazaba con su propia inseguridad. «Debo demostrar que soy más que números en una hoja», pensó. Con cada paso hacia la oficina, una mezcla de adrenalina y duda la impulsaba. En el fondo, no solo batallaba con las expectativas externas, reconocía que también se enfrentaba a un miedo interno que había permanecido oculto, el temor a no estar a la altura. Era una sombra que había amenazado con eclipsar sus logros, pero en ese momento decidió que se convertiría en su impulso. Al llegar, Ana encontró a José en la sala de reuniones, revisando los últimos detalles de la presentación. Su presencia era tranquilizadora, pero la presión del momento hizo que la naturalidad de su relación se volviera densa. «Hoy va a ser diferente», se dijo, y mientras analizaba cada diapositiva, una idea se cristalizó en su mente. Deberían compartir no solo la solución técnica, sino también la historia que habían construido juntos. Era la esencia del proyecto, un verdadero compromiso hacia la sostenibilidad, inspirado en sus valores compartidos. La reunión comenzó, y mientras expusieron su proyecto, Ana se sintió transformada. Las palabras fluían como nunca antes, cargadas de pasión y claridad. Cada dato y cada gráfico no eran solo cifras, eran relatos de esfuerzo,
conexión y propósito. La audiencia parecía distraída al principio, pero pronto las miradas cambiaron, reflejando el interés que comenzaba a florecer. Este proyecto no solo se trata de innovaciones tecnológicas, insistía Ana, sus ojos radiantes. Se trata de cómo elegimos afectar el mundo que nos rodea. Es un legado que queremos dejar, una visión de un futuro donde la tecnología y la naturaleza puedan coexistir en armonía. La autenticidad en su voz resonó en el aire, y sintió que el espacio se llenaba de energía. Sin embargo, en lo profundo de su ser, el temor seguía acechando. A medida que se acercaban al final de su presentación, Ana no podía evitar preguntarse qué pensaría el jurado al respecto. ¿Se atreverían a valorar su propuesta de forma justa o se verían influenciados por su elección de presentar un proyecto de manera tan personal y emocional? Esa duda, un atisbo de inseguridad, amenazaba con enturbiar el momento. Cuando concluyeron y se retiraron, la sensación de incertidumbre se tornó palpable. Mientras esperaban la evaluación, Ana sintió que el tiempo se detenía. No solo caminaba hacia la posibilidad de ganar un concurso, estaba navegando su camino de autodescubrimiento personal. De repente, un comentario inesperado del jurado resonó en sus oídos. Es refrescante ver una propuesta que conecta no solo con la técnica, sino también con la emoción y el valor humano detrás de ella. Ana se quedó paralizada. En ese instante, comprendió que había dado un paso hacia la aceptación de su vulnerabilidad, una decisión que cambiaría su vida. Pero antes de disfrutar del momento, la incertidumbre volvió a apoderarse de ella. ¿Cuáles serían las repercusiones de compartir su verdad? Mientras el jurado realizaba sus deliberaciones, fue consciente de que, independientemente del resultado, había invocado aspectos de sí misma que habían estado sepultados. Justo cuando estaba a punto de perderse en sus pensamientos, un jurado se volvió hacia ellos con una mirada severa. «Ana, ¿estás dispuesta a aceptar que esto es solo el comienzo de un camino mucho más complicado?» La pregunta dejó en el aire una inquietante posibilidad. Ana asintió, sintiendo la carga de una respuesta que podría decidir su futuro. Había llegado el momento de enfrentar no solo el resultado del concurso, sino lo que realmente significaría para ella y José. ¿Estaba lista para lo que vendría después? Ana respiró hondo, sosteniendo la mirada del jurado, cuya autoridad le resultaba inquietante. Aquella pregunta reverberaba en su mente. ¿Es esto solo el comienzo de un camino complicado? La incertidumbre se ancló en su pecho, pero en paralelo algo comenzó a despertar en ella, una sed de transformación que no podía ignorar. El jurado se retiró para deliberar, y el silencio en la sala se volvió opresivo. Ana intentó mantener la calma, pero la inquietud la llevó a reflexionar sobre cada aspecto de su vida. Se dio cuenta de que no solo había presentado su proyecto, sino que en el proceso había destapado un capítulo que había mantenido cerrado por mucho tiempo. Reflexionar sobre esto parecía la clave para el siguiente paso en su crecimiento personal. José, a su lado, la miraba con una mezcla de orgullo y ansiedad. «No importa lo que decidan», murmuró, rompiendo el silencio. «Sabes que diste lo mejor de ti». Pero, ¿era realmente eso suficiente? La expectativa de la respuesta del jurado comenzó a tornarse en cruel antagonismo interno. Se dio cuenta de que, más allá de los resultados del concurso, necesitaba examinar su propia percepción del éxito. ¿Significaba esto valerse por uno mismo, enfrentar sus temores y aceptar sus imperfecciones? ¿O por el contrario, se trataba de satisfacer las expectativas de un mundo que a menudo priorizaba lo superficial? Mientras estas reflexiones inundaban su mente, una idea se sumó a la cacofonía de pensamientos. Había llegado el momento de poner a prueba todo lo que había aprendido. Se preguntó si era capaz de continuar avanzando, independientemente del resultado. Si el jurado no decidía a su favor, eso no significaría que sus capacidades eran insuficientes. Había que redefinir el fracaso. Tal vez, solo tal vez, el verdadero reto era dejar atrás la necesidad de aprobación externa y enfocarse en su propia voz. Benévolamente, un susurro de autoconfianza comenzó a crecer en ella. Recordaba los retos que había superado, las risas y lágrimas que había compartido con José, lo que la había forjado hasta convertirla en la mujer que era. Pensó en las noches de estudio, los sacrificios hechos, y en cómo había ignorado las voces desalentadoras que intentaron sofocar su pasión. Incluso en su debilidad, había poder. Una luz de determinación nacía a partir de esa vulnerabilidad previamente temida. Así, decidió que no podía abandonar esa nueva perspectiva, pasara lo que pasara.
La meta ya no era solo ganar, sino crecer más allá de esa sala de reuniones. Las palabras del jurado comenzaron a resurgir en su mente. Estás lista para un camino más complicado. Tal vez, ese camino era lo que realmente necesitaba explorar. Abrazar lo incierto, en lugar de temerlo. Ana miró a José, quien le devolvió la mirada, y en ese instante, ambos se dieron cuenta de que este era el verdadero viaje, independientemente del resultado. Finalmente, el jurado entró nuevamente a la sala. Ana sintió que el parpadeo del universo la rodeaba, y en su interior, un fuego renovado comenzaba a arder. Cuando el jurado anunció su decisión, Ana supo que el verdadero legado de este día sería mucho más que un simple trofeo. Cada desafío era una entrada a un crecimiento sin fin. Y ahora, Ana, ¿estás dispuesta a asumir el siguiente paso? Hay una oportunidad que podría cambiarlo todo para ti y José, pero requerirá una decisión valiente. La inquietud de esa pregunta quedó flotando en el aire, y Ana sintió que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Estaría dispuesta a abrazar el cambio sin mirar atrás. El jurado se retiró, y con su salida, el peso de la incertidumbre se hizo más palpable en la sala. La tensión en Ana era casi eléctrica, pero había algo en ella que había cambiado. Las dudas seguían asaltando su mente, pero ahora coexistían con un nuevo sentido de propósito. Debo poner en práctica lo que he aprendido, pensó mientras el murmullo de la sala se convertía en un eco distante. Ana sabía que su respuesta no dependería del veredicto del jurado, sino de su propia trayectoria. Comenzó a visualizar todos los caminos que tenía por delante, cada uno tejido con experiencias, riesgos y oportunidades. La invitación del jurado resonó como un mantra en su interior. Se proyectó hacia el futuro y comenzó a trazar un mapa de las posibilidades. ¿Qué significaría realmente ese siguiente paso? Una idea sencilla, pero poderosa emergió. Debía comenzar su propio proyecto, uno que no solo reflejara su creatividad, sino que también pusiera a prueba su resiliencia y visión. La idea la llenó de energía. Recordó a José y sus conversaciones sobre sueños compartidos, de cómo su amor por la agricultura y su fe en un futuro mejor podían unirse de maneras sorprendentes. No podían esperar una oportunidad, debían crearla. Ana decidió que el primer desafío sería reunir a un grupo de personas con intereses afines, un círculo de apoyo que pudiera alimentar no solo sus aspiraciones, sino también las de quienes la rodeaban. La primera acción que tomó fue contactar a antiguos colegas de la universidad. Hubo un momento de vacilación. En su mente, las dudas intentaban tomar el control. ¿Qué pensarían de ella? Pero se reafirmó en su decisión. Decidió que el temor a la opinión ajena no iba a dictar su camino. Mientras mandaba correos electrónicos, la angustia se mezclaba con la emoción. Sabía que cada respuesta podía significar una pequeña victoria o un desplome de su confianza. Sin embargo, la capacidad de afrontar el rechazo se había convertido en parte de su nueva fortaleza personal. La idea de forjar su propio destino, independientemente de las opiniones, comenzó a convertirse en una brújula que guiaba sus acciones. Con el tiempo, las respuestas comenzaron a llegar. A algunos los conocía, otros eran completamente nuevos. Sin embargo, todos compartían un hilo común, su deseo de innovar y crear. Una semana después, Ana organizó una reunión. A medida que los asistentes llegaban, el escepticismo inicial se fue disipando. Las discusiones se tornaron animadas, y la energía en la habitación se volvió contagiosa. Este primer encuentro significó más que ideas y planes. Fue un acto de valentía, un paso hacia lo desconocido. Ana se dio cuenta de que la colaboración era tan poderosa como el individualismo. Comenzó a ver el valor de construir comunidad, de nutrir esas conexiones interpersonales. Cada oración compartida cultivaba una semilla de transformación. Cada día transcurrido se sentía más firme en su propósito. Las conversaciones con José se intensificaron en profundidad, y juntos exploraron lo que podría surgir de la unión de sus talentos. Sin embargo, una sombra seguía acechando en su mente, el miedo al fracaso y la posibilidad de decepcionarlo. Ella había aprendido a escuchar su voz interna, pero ese temor persistía como un eco tenue. Ana se dio cuenta de que su siguiente gran desafío no solo era llevar a cabo el proyecto, sino también enfrentar su preocupación por lo que pudiera surgir. ¿Sería capaz de mantener el mismo nivel de compromiso ante los reveses? Los pensamientos fervientes comenzaron a romper barreras,
y al final, la respuesta que encontró la llenó de una confianza inesperada. Así, en un momento de introspección profunda, decidió que lo que había empezado como una nube de incertidumbre se convertiría en un horizonte lleno de oportunidades. Con la voz de su experiencia resonando fuerte en su interior, proyectó un futuro de transformación. Mientras trazaba su plan de acción, un mensaje brillante apareció en su teléfono. Era una invitación a un evento de innovación agrícola en la ciudad. Su corazón se aceleró. Era el momento justo para explorar nuevas conexiones, adquirir conocimientos y dar a conocer su idea más allá de lo conocido. Pero, ¿tendría la valentía para dar el siguiente paso? Ana miró a su alrededor, sintiendo que cada instante la acercaba a una nueva victoria. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Estaría dispuesta a asumir este nuevo reto? ¿A enfrentarse a la adversidad que, sin duda, acompañaría el camino hacia lo desconocido? El dilema colgaba en el aire, justo al borde de decidir su destino. Ana despertó temprano, sintiendo la luz del sol filtrarse a través de las cortinas. Decidió que no podía desperdiciar ni un instante más. La invitación al evento de innovación agrícola orbitaba en su mente, encendiendo un fuego que había estado adormecido. Las dudas, una vez más, amenazaban con irrumpir, pero se armó de valor. Este era su momento de salir al mundo y mostrar lo que podía ofrecer. Al llegar a la ciudad, la atmósfera era energizante. Gente de diferentes ámbitos compartía ideas, debates y proyectos. La idea de estar rodeada de otras personas igualmente apasionadas aumentaba su determinación. Sin embargo, al mismo tiempo, el miedo la acechaba. ¿Qué pasaría si se sentía insignificante en un lugar donde todos parecían estar un paso adelante? Respiró hondo, recordando su decisión de no dejar que el miedo dictara su dirección. Se unió a grupos de discusión, participando activamente en cada conversación que se presentaba. La adrenalina la impulsaba. Compartía su visión de un proyecto agrícola sostenible que promoviera la cultura local y la innovación tecnológica. Pero, en algún momento, una sensación de vulnerabilidad la invadió. Cuando tuvo que presentar su idea a un grupo de expertos, su voz comenzó a temblar. Se cuestionó si realmente tenía algo valioso que ofrecer a esos expertos. Pero entonces, en un momento de claridad, se dio cuenta de que todo lo que había vivido hasta ese punto la había preparado para ese instante. Era su experiencia, su perspectiva única, la que la diferenciaba. Con un suspiro liberador, recuperó la seguridad mientras expresaba sus ideas. La respuesta del grupo fue abrumadora. Muchos se acercaron después, interesados en unirse a su proyecto, lo que la llenó de confianza y renovada energía. Las semanas posteriores estuvieron llenas de trabajo intenso, reuniones y planificación. El círculo de colaboradores se expandió, cada uno aportando talentos que Ana no había anticipado. Sin embargo, no podía evitar momentos de autocrítica. Se preguntaba si podría mantener el ritmo. La exigencia de hacer que el proyecto funcionara comenzó a pesar sobre sus hombros. Sus compañeros confiaban en ella, pero ella misma dudaba de su capacidad para cumplir con las expectativas. En una noche particularmente oscura, mientras revisaba un antiguo informe sobre proyectos agrícolas fallidos, se sintió abrumada. La historia que leía resonaba en su ser como una advertencia de lo que podría estar en juego. Fue entonces cuando decidió no dejar que el pasado determinara su futuro. Se puso en pie, enfocado en reenfocar su narrativa. Siempre habrá fracasos, pero eso no define quién soy ni lo que puedo lograr, se repitió como un mantra. Poco a poco se acercaba una fecha importante. La presentación del proyecto se programó para el próximo mes. Los días siguientes correspondían a una mezcla de euforia y ansiedad. La idea de que todos esos esfuerzos pudieran resultar en algo tangible la motivaba. Pero al mismo tiempo era consciente de que esta meta era su mayor prueba hasta el momento. Mientras ensayaba su discurso frente al espejo, una especie de transformación comenzó a hacerse evidente. Se dio cuenta de que había pasado de una joven llena de dudas a una mujer decidida y capaz. La visión que al principio parecía una ilusión, ahora tomaba forma real y palpable. Cuando terminó su práctica, una sonrisa iluminó su rostro. No solo estaba lista para presentar el proyecto, sino que estaba lista para asumir el control completo de su destino.
Sin embargo, una última inquietud se interponía en su camino. Una parte de ella aún temía que sus inseguridades llegaran a ser su mayor adversario. ¿Podría finalmente vencer esas voces internas que tanto la habían limitado en el pasado? Mientras se preparaba para el gran día, se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo era el auditorio lleno de caras desconcertantes, sino el enfrentarse a sí misma, a sus propios temores. Al llegar el día de la presentación, una mezcla de emoción y nervios reinaba en su interior. Con determinación, dio un último vistazo a los documentos que llevaba bajo el brazo. Entonces, al cruzar el umbral del escenario, se comenzó a preguntar: ¿estaría lista para finalmente ser la mujer que siempre supo que podía ser? Ana respiró hondo antes de dar un paso hacia el escenario. Ante ella, un auditorio repleto de rostros expectantes la observaba. Había practicado su discurso innumerables veces, notando cómo cada repaso carcomía poco a poco la chispa inicial de entusiasmo que había sentido al concebir su proyecto. La adrenalina surca sus venas, mientras sus pasos resonaban en el suelo. Una mezcla de emoción que la empujaba hacia adelante, y miedo que la presionaba desde atrás. Al llegar al centro del escenario, las luces la cegaron por un instante. Se detuvo, admirando las notas que había preparado, pero sintiendo que aquellas hojas de papel en sus manos cada vez se tornaban más pesadas. Con una voz más firme de lo que imaginó, comenzó a compartir su visión. Explicó cómo su proyecto buscaba transformar la agricultura tradicional en algo innovador y sostenible. Un puente entre el pasado y el futuro. Con cada palabra, comenzó a sentir que los nervios se disipaban, surgiendo en su interior aquel fuego que la había impulsado a comenzar este camino. Sin embargo, la presentación reveló un nuevo enemigo: críticas y cuestionamientos. Uno de los expertos del panel, una figura prominente en el sector agrícola, comenzó a desafiar sus ideas. Las preguntas eran incisivas, y aunque anteriormente se había preparado para este tipo de oposición, su mente se tambaleó. Ana sintió cómo las viejas inseguridades volvían a amenazar su determinación. ¿Quién era ella para desafiar las normas establecidas? ¿Acaso su proyecto no era más que un sueño iluso? Se tomó un breve momento para respirar. Recordó el mantra que se había repetido durante las noches de insomnio: «Tú eres capaz». De repente, todo lo que había aprendido, las críticas que había enfrentado y los fracasos que había superado comenzaron a surgir en su mente. Decidió que no se dejaría silenciar. Con renovada energía se lanzó a dar respuestas. Explicó cuánto había investigado, cómo trabajaría con las comunidades locales y de qué manera su proyecto podría ser una referencia para el futuro de la agricultura. La energía del auditorio cambió. Desde la incertidumbre y el escepticismo, comenzó a irradiar un interés palpable. Al finalizar su exposición, un aplauso sostenido atravesó la sala. Ana sintió que no solo había defendido su proyecto, sino que se había defendido a sí misma. La sensación de liberación y empoderamiento la envolvía. Esa lucha interna que había decidido enfrentar, había transformado una simple presentación en una batalla personal por su autoestima y su futuro. Sin embargo, a medida que la euforia del éxito comenzaba a asentarse, se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de haber terminado. Las críticas aún retumbaban en su mente. ¿Y si su proyecto fracasaba? ¿Y si no lograba obtener los recursos necesarios para llevarlo adelante? Estas preguntas comenzaron a formarse, creando una nueva sombra sobre su reciente euforia. En los días posteriores, las interacciones con los nuevos colaboradores se tornaron más desafiantes. Algunos resaltaban sus debilidades, mientras los otros le ofrecían apoyo sincero. Las dinámicas del grupo comenzaron a revelar tanto su liderazgo emergente como sus inseguridades. Cuestionó si realmente estaba lista para gestionar un equipo, para liderar un visionario proyecto que prometía cambiar vidas. El eco de esas palabras en su interior intensificó su ansiedad. Un nuevo reto la esperaba. Una importante reunión para obtener financiación se acercaba, y Ana sabía que debía enfrentar no solo a posibles inversores, sino primordialmente a sus propios temores. Esa gran oportunidad representaba dos caminos: el éxito que tanto anhelaba, y la posibilidad de un nuevo fracaso que llevaba persiguiéndola como una sombra. Ana tomó una decisión crucial. Se propuso ahondar en su vulnerabilidad, aprovecharla en vez de temerla. Aceptó que compartir sus temores y dudas podría abrir conexiones más sinceras con aquellos que parecían inalcanzables. En la intimidad de su estudio comenzó a bosquejar un nuevo discurso, uno donde la honestidad brillara por encima de la perfección. Mientras se preparaba para la reunión siguiente, una pregunta quedó latente en su mente: ¿sería capaz de convertir sus vulnerabilidades en oportunidades de crecimiento? El momento para descubrir la respuesta estaba a la vuelta de la esquina.
Ana despertó esa mañana con un renovado sentido de propósito. La incertidumbre finalmente se había diluido en el aire fresco de su decisión. La reunión para obtener financiamiento estaba programada para más tarde, y ella había decidido que daría el paso decisivo que transformaría su vida. Mirándose al espejo, sus ojos reflejaban más que nervios, mostraban una determinación férrea y una autenticidad que nunca había sentido tan profundamente. Al llegar al lugar de la reunión, una mezcla de emoción y miedo envolvía su ser. Mientras se sentaba frente a los inversores, recordó cada desafío enfrentado, cada lágrima derramada y cada momento de duda. Lo que antes la frenaba, ahora se convertiría en su fortaleza. Ana comenzó su presentación, no solo exponiendo su proyecto, sino también tejiendo en su discurso las historias que la llevaron hasta allí, su viaje de autodescubrimiento, las colaboraciones con José y su deseo de impactar un mundo que tanto necesitaba. Esta no es solo una propuesta de innovación agrícola, dijo con voz firme. Es un reflejo de mi propia transformación, un sueño que une mi amor por la ingeniería y la pasión por el bienestar de las comunidades. Este proyecto es para todos aquellos que, como José, trabajan la tierra con amor y sacrificio, pero que siempre han sido invisibles en sus esfuerzos. A medida que sus palabras fluían, la sala se llenó de una energía palpable. Animada por el interés en sus ojos, Ana continuó detallando cómo su iniciativa abordaría problemas reales, cómo conectaría a los agricultores con métodos sostenibles y cómo cambiaría la narrativa agrícola en su región. Un silencio breve se apoderó del grupo al finalizar su presentación, y Ana sintió cómo el tiempo se detenía. No podía permitir que sus dudas volvieran a interponerse. Entonces, uno de los inversores, una mujer con una mirada incisiva, le hizo una pregunta que la atrapó. ¿Qué pasará si no logras los resultados que prometes? ¿Cómo enfrentarás el fracaso? En ese instante, todas las inseguridades se alinearon en su mente, pero Ana sintió que había llegado el momento de ser del todo honesta. Mire, comenzó, sintiendo cada palabra tomar forma. El fracaso puede ser un destino, pero también puede ser una oportunidad. He fallado en muchas ocasiones. Sin embargo, he aprendido que cada tropiezo es lección que me impulsa a seguir adelante, a adaptarme y a crecer. Lo que estoy ofreciendo es un camino que no solo considera el éxito, sino también la resiliencia. Al pronunciar esas palabras, notó que la sala comenzaba a vibrar de una manera que nunca había imaginado. La conexión emocional que ella había cultivado no solo había resonado con los inversores, sino que también le había permitido reconciliarse con sus propios temores. En ese momento, los rostros serios comenzaron a transformarse en expresiones de admiración. Una de las inversoras sonrió y dijo: «Me gusta tu enfoque, Ana. No se trata solo de datos, se trata de la humanidad detrás del proyecto». Días después, Ana recibió un llamado que reafirmaría todo el esfuerzo que había puesto en su sueño. Su proyecto había sido aprobado para el financiamiento. Con el corazón palpitante y una sonrisa que iluminaba su rostro, sabía que no solo había conquistado un objetivo profesional, sino que se había transformado de manera fundamental. El viaje hasta aquí la había enseñado que el verdadero triunfo radica en abrazar sus propios errores, aprovechar sus vulnerabilidades y permitir que su historia personal guíe su misión. El impacto de su logro se extendió más allá de la subvención recibida. Ana empezó a ver cómo su proyecto influenciaba positivamente a la comunidad y cómo cada día aquellos agricultores, representados por José, se convertían en aliados en la búsqueda de un futuro más brillante. La conexión entre ambos se fortalecía a medida que trabajaban codo a codo, realizando talleres para compartir conocimiento, transformando vidas. Así, Ana no solo había logrado un objetivo profesional tangible, sino que había reescrito su propia narrativa, construyendo un legado que resonaría con la esencia de cada persona que decidiera unirse a ella en este nuevo camino. Se sintió realizada, no solo como ingeniera, sino también como mujer, colaboradora y líder. Con una confianza sólida, Ana miró al cielo estrellado una noche, sintiendo que había encontrado su lugar. No era solo una ingeniera, era un faro de esperanza que iluminaba la senda del cambio. Ahora, su vida estaba llena de posibilidades, y con cada día que pasaba, desafiaba lo que alguna vez la ponía a dudar. La historia de Ana es reflexión y motivación para quienes creen que sus sueños son inalcanzables. A veces, el mayor viaje que emprendemos es el que hacemos dentro de nosotros mismos. Atrévete a soñar, a sanar, a crecer. Si te ha movido esta historia y deseas ver más relatos de superación personal que dejan huella en el alma, necesitas suscribirte ahora.
Este es el momento de mostrar tu apoyo, y no te olvides de dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre cómo podría continuar esta historia, y lo más importante, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.